Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver el tema de fuentes de alimentación, que es muy importante para que ustedes puedan llevar a cabo sus proyectos. Quiero dejar en claro que las fuentes de alimentación que vamos a ver o que vamos a analizar el día de hoy son fuentes de alimentación normales, son fuentes de alimentación que ustedes mismos pueden fabricar. En el mercado van a encontrar varios tipos de fuentes de alimentación. Van a encontrar fuentes de alimentación regulada, que son las que les voy a enseñar en este momento, y fuentes de alimentación conmutadas, que son las que utilizan las computadoras. Eh, el uso de estas fuentes de alimentación conmutadas ha aumentado porque han reducido mucho los costos. De hace 2 años para acá, los costos en las fuentes de alimentación conmutadas se han reducido mucho en costos, pero es muy importante que ustedes tengan el conocimiento de lo que es una fuente de alimentación regulada para que puedan hacer uso de ellas y puedan pues empezar a generar sus propios proyectos, ¿vale? Supongo que ustedes ya tienen un poquito de conocimiento de lo que es electrónica y todo este tipo de cosas, entonces me voy a ir un poquito más rápido para tratar de cubrir este tema. Vamos retrasados por una sesión más o menos en cuanto a temas y al final vamos a hacer un recuento de lo que vimos en la clase anterior. También quiero recordarles que lo que vimos en la clase anterior de los protocolos y los algoritmos de programación es eso, solamente generación de algoritmos, instrucciones. Todavía no estamos entrando a programación. Yo quisiera ya el día de hoy entrar a programación, pero no sé si ya tengan disponible su Arduino ya a la mano para empezar a trabajar en él. Si este no es el caso, bueno, pues vamos a tener que seguir ahorita con fuentes de alimentación. Mañana vamos a ver lo que son los primeros códigos para empezar a trabajar ya con lo que es programación. Todavía estamos viendo solamente lo que son los algoritmos, generación de algoritmos para que ustedes sepan cómo funciona un programa, ¿vale? Entonces, siendo así, vamos a empezar con lo que son fuentes de alimentación. Como ustedes saben, tenemos dos tipos de corriente que podemos manejar dentro de un circuito. Tenemos corriente continua. ¿Alguien de ustedes sabe dónde podemos encontrar la corriente continua? Chavos, chavos. En las baterías. ¿En algún otro lugar? No. ¿Perdón? Ándale, directamente de un panel solar. También ahí tenemos corriente continua. Ahora, la corriente continua, y lo voy a decir así de forma simplificada, porque esto incluye muchos más, muchas más cosas que analizar, muchas más cosas que analizar, pero lo voy a decir de forma sencilla. La corriente continua es aquella en la que los electrones van en una sola dirección. Les repito, lo estoy diciendo de la forma más sencilla porque esto, si lo hablamos ya específicamente en cuanto a movimiento de electrones, lleva muchas cosas que analizar. Solamente estamos analizando un sistema ideal, como si esto fuera un sistema ideal que nos sirve de mucho para entender cómo funciona la corriente eléctrica. Entonces, dentro de lo que es la corriente directa o continua, lo vamos a decir así simple, que los electrones van en un solo sentido, por lo cual no vamos a tener variaciones de voltaje o no, o de manera ideal no deberíamos de tener variaciones de voltaje como lo muestra la ilustración. Es simplemente un nivel de voltaje y se acabó. Esta fuerza no va a estar variando. Recuerden que el voltaje es una fuerza. Entonces, esta fuerza no va a estar cambiando de sentido, simplemente va a ir en un solo sentido, ¿vale? Ahora, en cuestión contraria a lo que es la corriente alterna,
por su naturaleza, por la forma en la que se genera, esta tiene una forma sinusoidal, ¿vale? A esto nos referimos, o en forma ideal, otra vez repitiendo lo mismo de la vez pasada, eh, en una forma ideal de ver las cosas, en una forma sencilla o simple de ver las cosas, podríamos decir que los electrones van cambiando de sentido conforme se hace la generación de esta corriente. En este caso tenemos aquí el dibujo de un generador de corriente alterna que trabaja en base de un imán y una bobina. Cuando el imán se aproxima a una de las partes, ya sea negativa o positiva, conforme a nuestra bobina, eso va a definir con qué fuerza van a moverse los electrones y en qué sentido. Al decir con qué fuerza, lo veo en esta gráfica. Digamos que la parte más cercana al cero es cuando tienen menos fuerza y la parte más alta de nuestra forma sinusoidal es cuando tienen más fuerza estos electrones. Entonces, si lo vemos desde este punto, va a haber momentos en los que va a tener mucha fuerza, va a llegar hasta X voltaje, va a disminuir a llegar a cero, va a pasar hacia el lado negativo, diciendo que los electrones van en sentido contrario y después va a volver a subir. Y esto lo va a hacer dependiendo cuántos hertz tenga esta corriente alterna. Nosotros en México trabajamos a 60 hertz. En Europa, en China y en otras ciudades del mundo, en otros grandes países del mundo, trabajan a 50 Hz. Pero en México y en Estados Unidos me parece se trabaja a 60 Hz. ¿Por qué se trabaja a 60 Hz? Porque eh, cuando hubo la batalla entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, ¿vale? Ellos peleaban porque cuál era mejor, la corriente continua o la corriente directa, ¿vale? Muchos aparatos se generaron en 60 Hz, que era el diseño que había hecho Tesla acá en Estados Unidos. En Europa se hicieron diseños en base a 50 Hz. Entonces, para ya no hacer cambios, se quedó en 60 Hz, así. Por eso se hizo así. Y lo mismo pasó con el nivel de voltaje que se trabaja por ejemplo, en Europa, al nivel de voltaje que se trabaja acá en América. En América se trabaja a 110, 220 volts. En, en Europa se trabaja a 220, 440 volts. ¿Vale? Esto es precisamente por lo mismo, en base a los diseños que se hicieron acá en América y los diseños que se hicieron en Europa. Tratar de unificar todo esto hasta cierto punto ha sido bastante difícil, pero pues al final de cuentas se trabaja bajo los mismos estándares, corriente alterna, corriente continua, 60, 50 Hz, que es muy aproximado, 110, 220 y en Europa 220, 240, que es el doble y es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en base a esto, pues vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Díganme ustedes dónde encontramos corriente alterna. ¿Sí? Una licuadora trabaja con corriente alterna. ¿Algún otro aparato que trabaje con corriente alterna? ¿Alguien más? Un motor eléctrico, depende de qué motor eléctrico, porque hay muchos tipos de motores. Por ejemplo, los motores de los carros, los carros eléctricos, los motores de los carros eléctricos trabajan con corriente continua. Los motores de la licuadora, de los taladros, de los ventiladores, de las máquinas pesadas, los motores grandes, chonchos, de las quebradoras, de la industria trabajan con corriente alterna. Los motores de la secadora de cabello, eh, los motores de algunos ventiladores son motores universales, pueden trabajar tanto con corriente alterna como con corriente directa. Entonces hay muchos. Los motores de los carritos trabajan con corriente continua. Los motores de las impresoras, que son a pasos, trabajan con pulsos a pasos. Entonces no es corriente alterna, pero tampoco es corriente continua. Entonces sí hay muchos tipos de, de motores. Pero en general,
los carros, los motores de fuerza, los motores que se utilizan en la industria trabajan con corriente alterna, ¿vale? Y bueno, pues para empezar, una fuente de alimentación consta de etapas. Nosotros no podemos utilizar la corriente que está en el tomacorriente de nuestras casas para alimentar nuestro celular como tal o para hacer trabajar nuestro Arduino, ¿vale? Esto lleva un proceso de transformación. Y aquí hay un punto muy importante a analizar porque muchos le dicen eliminador a los adaptadores de corriente que utilizamos tanto para cargar nuestro celular como para utilizar en nuestro Arduino. Les dicen eliminadores y no son eliminadores. Muchos podrían suponer porque elimina la corriente que no necesitas, pero no es el término correcto. Son adaptadores de corriente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Adaptar esa corriente alterna que llega a nuestra casa, que es de 110 volts, adaptarla a un voltaje nominal de 5 volts para que lo utilice nuestro celular. Eso es un adaptador de corriente. También lo vemos en el caso de los aparatos que utilizan 9 volts, 12 volts. No sé, por ejemplo, el módem que tienen en su casa trabaja a 12 volts, el receptor de Sky trabaja a 12 volts, el adaptador de su computadora que trabaja a 19 volts, ¿no? Entonces, no podemos conectar esos 127 volts que llegan a nuestras casas a los 9 o 19 volts que utilizan nuestros aparatos electrónicos. Y aquí viene una gran diferencia. Una cosa son los aparatos electrodomésticos y otra cosa son los aparatos electrónicos. Los electrodomésticos no utilizan esta adaptación de corriente alterna a corriente continua. Y estoy hablando, por ejemplo, de la plancha, ¿no? La plancha es un electrodoméstico. El refrigerador de los antiguos, los que no son inverter, son electrodomésticos, ¿vale? Pero su computadora es electrónica. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto, que trabaja con corriente continua y necesita un adaptador para poder funcionar porque en nuestras casas solamente tenemos corriente alterna. ¿Y cuáles son estas etapas que se requieren dentro de una fuente de alimentación? Para que esto funcione, pues tenemos 4 etapas muy importantes, que es la etapa de transformación, que nosotros recibimos en nuestra casa 127 volts. El transformador o la etapa de transformación lo que hace es reducir este voltaje, transformarlo en un voltaje más pequeño. En un voltaje más pequeño. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa recibimos 127, pero a la salida nosotros debemos de ocupar 12. El transformador lo que se va a encargar es de transformar esos 127 en 12 volts. Hay transformadores más grandes, por ejemplo, los que están cerca de sus casas. Tenemos líneas de alta tensión, líneas de baja tensión. Para poder darle energía eléctrica a una casa, no te pueden mandar las líneas de alta tensión. ¿Por qué? Porque en las líneas de alta tensión vamos a tener 27 kilovolts, ¿vale? 27,000 volts. Si tú conectas o te acercas tan solo a uno de estos cables de 27,000 volts, ya estás en un problema, ¿no? Entonces no podemos utilizar esa corriente. ¿Por qué se utilizan esos grandes voltajes? Porque tienen mucha fuerza y hay menos pérdida de voltaje para que se pueda transportar de distancias gigantescas, gigantescas. ¿Dónde está la central eléctrica más cercana a sus casas? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿alguien de ustedes sabe dónde está la central eléctrica más cercana a sus casas? ¿Nadie? La termoeléctrica en Tula. ¿Y ustedes saben si de esa energía llega a sus casas? Llegan a otras centrales, porque no nos pueden mandar de esa alimentación. Son altos voltajes. Entonces utilizan un transformador para reducir este voltaje y puedan darnos a nosotros nada más los 127 volts que necesitamos. En nuestra casa necesitamos 127 volts. Y en caso de que tengamos
no sé, un taller, una tienda, algo que requiera más energía eléctrica, pues nos mandan dos, una, dos o hasta tres fases, ¿no? Eso lo tendremos que explicar en algún momento, pero de momento solamente quiero que entiendan que nosotros no podemos recibir los 127 volts, los 27 kilovolts que vienen desde una central eléctrica en nuestras casas y se utiliza un transformador. De la misma manera, nosotros no podemos conectarle los 127 volts de corriente alterna a nuestra computadora como tal. Tenemos que utilizar un adaptador. Ese adaptador lleva un transformador. Ese transformador está en la primera etapa de una fuente de alimentación, de un adaptador de corriente, ¿vale? Es la primera etapa, es un transformador que se compone pues de dos bobinas solamente, dos bobinas primario y secundario. Y lo que hace esta bobina pues es simplemente en el primario recibir esa corriente eléctrica e inducir un campo electromagnético dentro de un núcleo, ya sea de ferrita, de acero normal, para inducirlo en una bobina secundaria que es la que nos va a entregar el voltaje que nosotros requerimos, ¿vale? Entonces los transformadores se encargan de modificar la tensión de entrada en el primario y reducirla a la que nosotros necesitamos en el secundario. Ojo, la corriente eléctrica que reciben ustedes jamás va a ser la misma que se conecta a su computadora. ¿Por qué? Porque se está aislando a través de un transformador. Ustedes se dan cuenta aquí en este dibujo que no hay ninguna conexión entre estos cables de aquí con los de acá. Por lo tanto, jamás hay una conexión. O sea, los electrones no van a brincar de esta cosita aquí a esta cosita de acá. Lo que estamos haciendo es excitar los electrones que se encuentran en el cable a través del campo electromagnético que se induce en este núcleo que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene dudas de lo que hace un transformador? ¿Seguros? ¿Te puedo preguntar a quién sea? Vale, entonces, continuamos. Ahora, a partir de este momento, nosotros recibimos una onda sinusoidal. Si se acuerdan que en un momento eran electrones que iban en un sentido y luego iban en el sentido contrario. Nosotros necesitamos nuestra segunda etapa, que es la etapa de rectificación. Rectificación. ¿Qué hace esta etapa de rectificación? Pues convertir la parte de la onda que se va hacia el lado negativo, convertirla también en una onda positiva. O sea, permitir que los electrones todos vayan en el mismo sentido. Todos en el mismo sentido siempre. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? A través de un diodo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un diodo? ¿Alguien de ustedes sabe qué es un diodo? ¿No? Sí, es un semiconductor diseñado especialmente para que los electrones fluyan solamente en un solo sentido. Está compuesto de dos materiales, un tipo N y un tipo P, que hacen la función de una compuerta. Eh, ¿Ustedes conocen o saben lo que es una válvula check? Hace el mismo sistema, hace exactamente, solamente permite el paso del agua en un solo sentido. Una válvula check la vamos a encontrar en la pichancha de nuestra bomba de nuestra casa, ¿vale? Entonces, eh, solamente permite el paso de la corriente en un solo sentido. Nosotros vamos a utilizar esto como una compuerta para permitir que los electrones pasen solamente en un solo sentido. Pero si utilizamos solamente un diodo, pues solamente vamos a recibir el pulso negativo, el pulso positivo y el pulso negativo lo vamos a perder. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros no queremos eso. Entonces hacemos un arreglo de diodos. Miren, aquí tengo un ejemplo un poquito más real.
tenemos aquí la entrada de nuestro transformador. Reduce este voltaje, si se dan cuenta aquí está más grande el pico. Y lo hacemos pasar a través de un diodo. Pero este diodo solamente nos permite el paso del pico positivo de nuestra onda sinusoidal. Por lo tanto, pues no nos serviría de mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos dos diodos. Ahora tenemos los dos pulsos positivos, pero esto no es algo que nos beneficie porque tenemos pérdidas de corriente. Digamos que estos electrones van a perder fuerza porque solamente los estamos conmutando, si le permitimos pasar o no le permitimos pasar. Para que nosotros tengamos un sistema 100% funcional necesitamos un puente de diodos, lo que es realmente un puente de diodos. Y esto va a seguir, digámoslo así, de la siguiente manera, Cuando la onda va en el ciclo positivo, la corriente sigue esta trayectoria. Permite el paso de la corriente este pequeño diodo que está aquí. Y este pequeño diodo de acá cierra el circuito, permitiendo el regreso de esta fuerza hacia este circuito, ¿vale? Entonces, cuando estamos en el ciclo positivo, los electrones pasan por esta compuerta y se van hacia este lado. Y regresan por esta compuerta y se van hacia este lado. Cuando estamos en el ciclo negativo, los electrones entran por el diodo de abajo, por este diodo de aquí, el diodo de abajo, y regresan por el diodo de arriba, lo cual permite que se genere los dos pulsos positivos, ¿vale? Digamos que estamos engañando a los electrones para que se vayan por otro lado y nosotros generemos un pulso positivo, ¿vale? Entonces, ya no están cambiando de sentido, ahora todos van en el mismo sentido. Y solamente esto se generó mediante este puente de diodos que hace las veces de una compuerta que nos permite o no el paso de los electrones, pero utiliza dos canales, el de entrada y el de salida, y nos permite recibir estos pulsos ya completos, ¿vale? Y es así como funciona. Con nuestro puente de diodos tenemos esta onda que ya no es alterna, pero tampoco es corriente directa, es corriente continua. Los electrones van en el mismo sentido, pero llega el momento en que estos electrones se detienen porque todavía bajan a cero, todavía llegan a topar hasta el cero y eso no nos sirve a nosotros. Si yo quisiera conectar mi computadora aquí con este sistema en el que ya tengo estos pulsos, ya no es corriente alterna, ya es corriente continua, pero tengo esos pulsos, lo único que voy a hacer es dañar mi computadora porque no me sirven esos pulsos dañan los circuitos internos de mi computadora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar a la siguiente etapa. Entonces recordamos, tenemos la etapa de transformación, tenemos la etapa de rectificación, que son los diodos, y ahora necesitamos quitar estas caídas a cero de los electrones. Estas caídas que tocan el cero no nos sirven, las tenemos que quitar, las tenemos que filtrar. Y esa es nuestra siguiente etapa, se llama etapa de filtrado. Para eso nosotros utilizamos otro elemento pasivo que se llama capacitor. Este capacitor hace las veces como que de un tanque, de una pequeña cubetita. Imagínense ustedes una llave de agua. Si ustedes abren la llave del agua, empieza a salir agua. ¿Vale? Empieza a salir agua. Si ustedes cierran esa llave de agua, el agua inmediatamente se corta y ustedes ya no van a recibir más agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ponemos una cubetita con un hoyito en la parte de abajo, y dependiendo del tamaño de la cubeta y del tamaño del hoyito en la parte de abajo, cuando nosotros abramos la llave, va a empezar a salir agua por la parte de abajo del hoyito, pero también la cubeta va a empezar a llenarse. Nosotros cerramos la llave y con el agua que tiene ya la cubeta va a seguir saliendo agua en el hoyito de la parte de abajo de la cubeta hasta que se vacíe completamente. Pues algo así más o menos funciona un capacitor. Digámoslo de esta manera, el capacitor empieza a recibir
esta corriente de electrones, empieza a recibir los electrones y se empieza a llenar, como lo vemos en la gráfica de aquí abajo, empieza a llenarse, ¿vale? Empieza a llenarse. Cuando esta corriente empieza a bajar y toca el cero, en nuestra salida real se mantiene este voltaje. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los electrones acumulados en nuestro capacitor. Entonces ya no toca el cero, se mantiene arriba, pero sí empieza a bajar, pero se mantiene arriba. Cuando la onda sinusoidal vuelve a subir, el capacitor se vuelve a llenar y así se la va a pasar. Vamos a tener esta salida. Sigue teniendo pulsaciones, pero ya no son pulsaciones completamente que lleguen a cero. En este caso sí ya podríamos utilizarlo en un aparato, sí ya sería utilizable esta señal. El problema es que si hay una baja de voltaje en nuestra alimentación de nuestra casa, que esto es normal, ustedes van a tener caídas de voltaje en su casa, cuando arranca el refri, cuando arranca la bomba, el voltaje disminuye y ese voltaje también va a disminuir aquí. Por lo tanto, vamos a tener variaciones de voltaje que no nos sirven porque a largo plazo sí podrían dañar nuestros aparatos electrónicos. Y es aquí donde pasamos a lo que se le llama regulación. Entonces, recordamos las etapas. La primera es transformación para reducir el voltaje. La segunda es rectificación para rectificar la onda y que solamente tengamos pulsos positivos. La tercera es filtrado para evitar que esos pulsos caigan a cero y mantener una onda o una señal un poco más continua, que va a tener variaciones pero es más continua. Y la cuarta etapa se llama regulación. Bien, aquí tengo una gráfica de lo que pasa en el capacitor. Sube la onda o el pico de la onda, se empieza a cargar el capacitor. La onda cae, pero la carga del capacitor permite que nuestra señal se mantenga arriba. Sí, con una pequeña disminución, pero no llega a cero. Vuelve a cargar y vuelve a bajar, vuelve a cargar. Este tiempo de carga y descarga va a estar definido por la capacidad de almacenamiento de nuestro capacitor, ¿vale? Entonces vamos ahora con la etapa de regulación. Etapa de regulación. Hay diferentes tipos, diferentes tipos de reguladores de voltaje. Muchos reguladores de voltaje, ¿vale? Pero en especial nosotros vamos a utilizar este porque queremos un regulador de 5 volts para utilizarlo en nuestro Arduino, ¿vale? Este regulador de 5 volts es un 7805 que tiene la forma de un transistor, es esta cosita que está aquí. Y lo que va a hacer es simplemente cortar el voltaje para que se mantenga en un solo nivel. Aunque este voltaje aumente, el voltaje de salida siempre va a ser el mismo. Ojo, si este voltaje disminuye lo suficiente para quedar por debajo del umbral de este regulador, entonces el regulador simplemente va a dejar de conducir, se va a ir completamente a cero. Y esto es a modo de protección, ¿vale? Entonces, ojo, el regulador no va a aumentar el voltaje ni lo va a corregir, simplemente lo va a recortar, lo va a regular para que no salga más de lo que tú necesitas. Tú puedes meterle, por ejemplo, un 7805 es un regulador a 5 volts, regulador a 5 volts. Lo mínimo que le puedes meter a este regulador serían 6 volts, lo mínimo. Si tú le metes menos de 6 volts, entrarías por debajo del umbral de este regulador y dejaría de proveer energía, de proveer voltaje, ¿vale? Entonces, aquí, atentos, este es un regulador de voltaje, un 7805 a 1 amper. Quiere decir que la máxima corriente que puede manejar este regulador de voltaje es 1 amper. Y el voltaje que va a manejar es 5 volts. Para que lo tengan aquí como clave, los reguladores de voltaje fijo son 78 y 79. 78 volts para voltajes positivos y 79 para voltajes negativos. Y las cifras que tiene aquí adelante son el voltaje que va a requerir. Por ejemplo, el 7805 es para 5 volts. El 7809
para 9 volts. 7812, 12 volts. 7815, 15 volts. 7832, 32 volts. Así se la va a llevar, ¿vale? Y para abajo, para el lado del voltaje negativo, es lo mismo. 7805, 7809, 7812, 78. Y para eso se requieren estos reguladores, para tener diferentes voltajes fijos. Estos no son variables. Donde sí vamos a tener un regulador de voltaje variable es, por ejemplo, en el caso del LM317, ¿vale? LM317. Entonces, ahorita tenemos aquí este regulador de voltaje que lo único que hace es recortar ese voltaje para que no salga más del que tú requieres. Y eso protege a tus elementos. Si yo le pongo un 7819, puedo conectar esta fuente que yo estoy haciendo, la puedo conectar a mi computadora y va a funcionar. No es la fuente ideal porque nuestras computadoras requieren una fuente conmutada para evitar ruidos y otro tipo de situaciones que no puede hacer este regulador, ¿vale? Entonces, de manera básica, podría yo en teoría hacer un regulador de voltaje o un adaptador de corriente para mi laptop. Ajá. Pero tendríamos el inconveniente de que si hay una descarga muy fuerte de corriente, si hay una baja de voltaje, vamos a dañar nuestra computadora porque no cumple los estándares reales para que nuestra computadora funcione. Sí va a funcionar, pero no es recomendable, ¿vale? Entonces, recapitulamos otra vez. Tenemos 4 etapas. Es transformación, rectificación, filtrado y regulación, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Muy bien, entonces avanzamos. ¿Están de acuerdo? Vale, bien. Vamos a pasar a utilizar dos herramientas importantes que les puede servir a ustedes en el caso de que ahorita no tengan el material. Porque la idea es que ahorita hubiésemos armado una fuente de alimentación. De hecho, en la lista de materiales viene la fuente de alimentación o el material para hacer una fuente de alimentación básica, sencilla. Pero, pues vamos a utilizar unas herramientas que les pueden servir para hacer este trabajo sin tener que, pues, armar cosas, ¿no? Y dentro de este trabajo voy a seguir compartiendo mi pantalla, ¿vale? Dentro de este trabajo vamos a tener algunas herramientas que nos pueden servir para llevar a cabo la simulación. Dentro de esas herramientas vamos a tener, por ejemplo, la herramienta que se llama National Instruments Multisim, ¿vale? National Instruments Multisim. Si alguien quiere esta herramienta, la puede descargar así desde Multisim, de la página de Multisim. Aquí están, NI Multisim. Desde ahí pueden descargar esta herramienta y la pueden utilizar para llevar a cabo el armado de una fuente de voltaje. Aquí voy a poner abrir, abrir. Y ya tenía un trabajo ya hecho. Y bueno, a ver, yo voy a tener aquí un osciloscopio. Bueno, voy a eliminar todos estos conectores para que ustedes vayan viendo parte por parte cómo es que funciona todo esto. Y ya. Bueno, aquí en simbología tengo una fuente de alimentación de 120 volts. Aquí está. 120 volts a 60 Hz, como el que tenemos en nuestra casa. Y aquí yo tengo un pequeño osciloscopio. Lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Este es mi osciloscopio. Voy a conectar el centro a una entrada y la salida a la otra. Y yo le pucho aquí prender. ¿Vale? Entonces, aquí funciona, aquí está la señal
que recibe nuestro, o que muestra nuestro osciloscopio. Díganme ustedes si ven bien la señal, si la están recibiendo. Bueno, ahorita voy a corregir aquí la escala para que se vea más chiquita. Voy a corregir la escala. Aquí está. Ya se alcanza a ver, ¿no? La forma sinusoidal. Aquí está la onda sinusoidal, ¿vale? Bien, ahora, hasta aquí yo ya sé que esa es la onda sinusoidal que recibo en mi casa. Aquí está. Esa es la que yo recibo en mi casa, ¿vale? Ahora, esta onda sinusoidal a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque está muy grande y porque es sinusoidal y yo necesito corriente continua. Entonces vamos a la primera etapa. Este es un transformador 10-1. Quiere decir que todo lo que reciba lo va a reducir 10 veces. 10-1. Si recibe 220, ¿cuánto va a tener a la salida? Chicos, 22 volts, muy bien. Muy bien, gracias. 22 volts, ¿vale? 22 volts. Entonces vamos a comprobar si eso es cierto. Según aquí nuestra escala, esta tiene 100 volts por división. Entonces tenemos una, casi dos divisiones, está un poquito arriba, ¿vale? Debe tener como 150, ¿vale? De salida. Aquí dice 165 volts. Chequen, ¿eh? Es lo que tiene. 165 volts. Canal A, 165 volts. Ahora voy a poner mi transformador, ¿vale? Voy a conectar mi transformador. Voy a conectar mi transformador. Ahí está, ya lo conecté. Ahora voy a conectar el canal A, aquí donde está la entrada de mi transformador. Y el canal B lo voy a conectar a la salida de mi transformador para ver qué es lo que estoy sacando en este momento, ¿vale? Está. El canal A, entrada del transformador, el canal B, salida del transformador. Y le pucho play, ¿vale? Ahora, aquí tengo este que lo tengo que dejar en en la misma escala. Ahí está, 50, 100 volts por división, ¿vale? Y voy a parar esto para dejarlo fijo. Ahora chequen aquí lo que tengo de salida. Dice canal A 139 volts. Que el canal A, acuérdense que está a la entrada de mi transformador. ¿Estamos de acuerdo? Canal B 13.9 volts. Es la salida que yo tengo aquí. ¿Vale? Entonces se cumple la regla de mi transformador que dice que es 10-1. ¿Sí o no? Voy a aumentar aquí la escala. Voy a pasarlo a 50 volts por división. Se dispara, está muy grande. Y este lo voy a pasar igual a 50 volts por división. Y aquí ya vemos un poquito más grande esta onda. ¿Vale? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Yo ya necesito rectificar esta onda. Yo ya voy a desconectar el, la entrada del transformador porque yo ya vi que sí se redujo mi voltaje, ¿no? Yo ya vi que sí se redujo mi voltaje, yo ya vi que sí, que sí está funcionando mi transformador. Y ahora vamos a hacer un cambio. Voy a cerrar el osciloscopio en lo que hago la conexión. Voy a desconectar el canal B. Y ahora voy a conectar mi eh, transformador. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a conectar? Pues de la siguiente manera. Este transformador va a ir aquí, a mi puente de diodos. Aquí, ¿vale?
Este va a ser el lado positivo y este va a ser el lado negativo, ¿vale? Positivo, negativo. ¿Va? Entonces, vamos a conectar otra vez el osciloscopio. Vamos a conectar aquí la entrada. O lo conecto al revés. Así el positivo. Conecto aquí. El otro cablecito lo conecto del otro lado de mi transformador. Y la salida la voy a conectar aquí. Positivo, negativo, habíamos dicho, ¿no? Entonces, positivo. Positivo. Y ahora el negativo. Ahí está conectado. Ahora sí, abro mi osciloscopio otra vez y le doy play. Chequen lo que está pasando. Voy a pausar. ¿Ya vieron? Chequen que dice aquí. Canal A 12 volts, canal B 13 volts. Bueno, si es parecido. Vamos a aumentar la escala. No, ya está muy grande. Y miren, ya está rectificada mi onda, ¿ya se dieron cuenta? El canal A me está mandando la salida del transformador y el canal B me está mandando la salida de mis diodos. Y aquí está, miren, la señal de salida. Pero ahora necesitamos la otra etapa, ¿están de acuerdo? ¿Qué etapa es la que nos hace falta? Hablen. Filtrado. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la etapa de filtración? ¿Perdón? Con un condensador o un capacitor. Vamos a ponerle un capacitor de 1000 microfaradios. De un milifaradio, sí. 1000 microfaradios. Un milifaradio. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Ahora voy a eliminar otra vez los conectores de mi osciloscopio para poder hacer esto. Entonces, esto va a la terminal positiva. Aquí tenemos, este va a la terminal positiva. Y este lado de acá va a la terminal negativa. ¿Ya vieron? Terminal positiva, terminal negativa. Vuelvo a conectar mi osciloscopio. Este lo voy a conectar antes del capacitor. Aquí. Antes del puente rectificador de diodos, de hecho. Y este lo voy a conectar aquí a la salida del... Ojo, tampoco esperen que se note una simulación así como que exageradamente real, ¿no? Porque es un simulador. Pero sí es muy importante. Bueno, aquí me marca error porque no tengo ningún otro elemento y me puede generar un problema. Pero ya está conectado mi capacitor. Y como es lo único que tengo, pues el programa detecta que hay un error, ¿vale? Pero ya está funcionando. ¿Cómo sé que ya está funcionando? Voy a ponerle el regulador de voltaje, ¿vale? Aquí dice 7805, que es el que les mostré en la imagen, y está bien simple de conectar. Una patita se conecta al lado positivo, otra patita se conecta al común, o sea, al negativo, a la parte negativa, y este que dice voltaje regulado se debe de conectar a nuestra carga. ¿Qué es lo que voy a poner? Voy a poner una carga. Me voy a ir aquí y voy a buscar en el inductor una resistencia. ¿Qué resistencia? Una de 220 volts que también viene en su lista. 220 volts. Le voy a dar OK. Aquí está mi resistencia. Y la tengo, ¿vale? Y voy a poner aquí un LED.
Aquí en los diodos voy a encontrar LED. LED. ¿Qué LED voy a utilizar? Un LED azul. Un LED verde. LED verde. Poner un LED verde. Ok. Con un LED verde. Y lo voy a conectar. Este va a ir aquí. Este va a ir aquí. Y este va a ir aquí. Listo. A la salida tengo un LED. Cuando yo puche aquí, tiene que mostrarse encendido el LED. Y para verificar que está funcionando, voy a conectar mi osciloscopio a la salida. Este se va a ir al negativo y este se va a ir al positivo. Y si le pongo play aquí, me detecta un error. Le voy a decir que lo corrija automáticamente y mientras vamos a... está haciendo unas correcciones el sistema porque como es una versión gratuita y todo eso, tiene muchos errores a la hora de que se instala. Aparte, este sistema es muy viejo ya. Ahorita les voy a enseñar uno más reciente. Pero que a pesar de que es muy viejito, es muy confiable. Muy confiable. Sí tiene errores, pero los corrige. O sea, los puede corregir sin ningún problema. Los puede corregir fácilmente. Entonces, y los otros sistemas como que no son muy confiables en cuanto a datos, en cuanto a la simulación. Si ustedes quieren datos muy precisos de cómo está comportándose un sistema, no lo van a obtener en otro lado. Este es el mejor para eso. Entonces abrimos el osciloscopio. Sí, es el capacitor. Muy bien. Gracias. Gracias, Arturo. Entonces, a ver si ahora sí lo simula porque les digo que... ahí está, miren. Chequen. Ahí está la línea de alimentación. Ahora sí funcionó. Quité el diodo porque se me hace que el diodo estaba quemado y por eso no lo simulaba. Miren, aquí está la línea. Aquí está la línea de simulación. Recuerden que dejamos aquí a la salida del transformador, que es corriente alterna todavía, y lo pusimos a la salida del regulador, que debe de ser correctamente continua, ¿vale? Aquí ya no puede haber variaciones, y si se dan cuenta está aquí. Tenemos 5 volts por división, y aquí está una división, y ahí están 5 volts, y acá dice, son 10 volts por división, 1, 2, está más arriba, ¿vale? Están prácticamente en la otra división, están saliendo como 15 volts aquí, y aquí tenemos 5. Entonces, pues ahí está el trabajo de esta fuente que hicimos. Se dan cuenta, aquí están los elementos y esto fue lo que yo les pedí. Les pedí un puente de diodos en la lista. Eh, a ver, dejen rectifico la lista, sí vienen. Ajá, en la lista, sí, en la lista que les mandé. Al final, dice, regulador de voltaje 78012, ¿vale? Regulador de voltaje 78012. Puente de diodos de 2 amperes. Este que puse aquí es de 1 amper. Ustedes van a tener uno de 2 amperes. Ahorita se los enseño en físico. Y dice capacitor electrolítico de 1000 microfaradios. Es este que está aquí. 1000 microfaradios o 1 milifaradio. Y dice transformador de 127 a 12 volts. Es este que está aquí. Este es un transformador. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos que yo les pedí. Son 4 elementos y con eso ya pueden tener una fuente de alimentación de voltaje. Y yo les pedí para una de 12 volts. Esta es de 12 volts. Este es de 5, pero yo les pedí una de 12. ¿Vale? Entonces, aquí, hasta aquí, en cuanto a la parte teórica, ¿alguien tiene alguna duda? Seguros. Si les libero el examen para mañana, ¿creen poderlo contestar? Sí, es teórico. No, de hecho es teórico. Recuerden que les había dicho que los exámenes teóricos se los iba a aplicar en línea, en la plataforma.
Vamos a empezar a trabajar con otro programita. Bueno, ya para los que quieran descargar este programa es bien fácil de utilizar, ¿vale? Es gratuito, te lo dan por 15 días, pero si te registras como estudiante te dan ahí más tiempo y no sé qué tanta cosa. Eh, Tenemos aquí todos los elementos que nosotros querramos buscar, ¿vale? Tenemos, pues digamos que en todos los grupos tenemos compuertas lógicas, tenemos, si ustedes quieren practicar, hacer sus, checar, no sé si vayan a ver ustedes compuertas lógicas o ese tipo de cosas, aquí pueden hacer las prácticas de sus compuertas lógicas y empezar a practicar, ¿vale? Aquí van a encontrar de todo, de todo, de todo. Aquí compuertas lógicas, transistores, transistores especiales, microcontroladores, memorias, fuentes de poder, obviamente, las fuentes de alimentación, algunos, elementos, digamos como focos. Si ustedes quisieran utilizar focos o motores, también los pueden simular desde aquí. Van a encontrar voltímetros, amperímetros, muchos instrumentos dentro de lo que es el laboratorio. Por ejemplo, aquí tengo tengo este osciloscopio, pero también puedo encontrar, por ejemplo, este multímetro. O sea, este multímetro. Puedo encontrar un multímetro, lo abro y aquí me aparece y ya puedo elegir yo si quiero utilizar lo que es amperaje, voltaje, ohms o medir decibeles, ¿no? Pero aquí lo tengo multímetros. En la parte de este lado tengo osciloscopios. Watómet- Watómetros, ¿vale? Aquí está un watómetro, factor de potencia. Tengo el osciloscopio, el multímetro, tengo otro osciloscopio, un generador de funciones. Generador de funciones, a este se le llama generador de funciones. Puede generar ondas sinusoidales, triangulares y cuadradas. Podemos tener plotters para trazado de señales, ¿vale? Plotters para trazado de señales, analizadores de espectro para sonidos, algo así. Entonces, aquí vamos a tener de todo, con puertas lógicas, generador de palabras, generador de frecuencias, algunas conexiones de LabVIEW Instruments, que ya son software avanzado para uso industrial, ¿no? De LabVIEW. Y esta herramienta que se llama Multisim era de una empresa, desapareció la empresa y fue adquirida por National Instruments, que es la empresa que lanzó el programa de LabVIEW, que es para trabajo industrial. Y en algunas industrias trabajan con LabVIEW y manejan todos sus paneles computarizados a través de LabVIEW. Y se pueden hacer muchas cosas muy chidas con todos estos programas, ¿no? Incluso control de PLCs y ya cosas muy, muy, muy avanzadas industriales. Entonces, aquí de momento pueden simular circuitos así, en teoría, ¿vale? Ahora vamos a la parte de conexión. Vamos a la parte de conexión. Hay algo que se le llama fritzing. Fritzing. Descargas, creo que. Por aquí lo tengo. Fritzing. Aquí está. Se llama fritzing. También lo pueden descargar. Les voy a decir de dónde. Vamos aquí. Ustedes se van a fritzing. 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 Aquí está. Fritzing. Es gratuito. Ustedes lo descargan. También demo gratuito, ¿vale? El demo gratuito lo pueden utilizar para que lo puedan utilizar. Y aquí se puede armar físicamente todos los circuitos, diseñar PCBs y obtener circuitos o diagramas esquemáticos. Ahorita se los voy a enseñar, ¿vale? Entonces, desde esta página lo descargan y ustedes ya pueden tener ahí su FreeSync, ¿vale? Entonces vamos a mi carpeta, yo ya lo tengo descargado, como en los tutoriales de YouTube, ¿no? Yo ya no lo descargo, pero yo ya lo tengo descargado. Lo ejecuto. Esta es la versión beta, esta es completamente libre, esta sí no tiene restricciones, pero tampoco está tan actualizada que digamos.
¿vale? Entonces, pueden simular circuitos aquí a través de FreeSync y vamos a la protoboard. Aquí es donde les voy a enseñar a utilizar la protoboard. Esto es una protoboard. No sé si ustedes ya tengan la suya. ¿Alguien ya tiene su protoboard? ¿Sí? ¿Ya saben cómo se utiliza? ¿Sí o no? Bueno, bueno, vamos a recordar un poquito. Aquí, esta línea, toda esta línea así, que está marcada en azul, es una sola línea, de principio a fin. Bueno, en este modelo. Esta que está marcada en rojo es toda una sola línea, desde aquí hasta acá en la orilla. Del mismo lado, del otro lado, de la misma manera, la azul está en azul, es toda completa. La roja es toda completa. ¿Qué es lo que pasa? Que estas líneas de las orillas nos van a servir para llevar a cabo la alimentación de nuestros circuitos. Por ejemplo, yo aquí puedo introducir 5 volts y sé que toda esta línea de aquí voy a tener 5 volts. Y de este lado puedo introducir 12 y ya sé que toda esta línea puedo tener 12. O puedo tener los mismos 5 de arriba según haga yo los puentes, ¿no? Entonces, esa es una de las partes importantes, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, pues yo necesito unos diodos. Yo me voy aquí y en las diferentes partes que voy a encontrar aquí voy a tener todo lo que yo busque, ¿vale? Todo lo que yo busque. Por ejemplo, nos vamos a aquí, Arduino. Tenemos diferentes placas de Arduino. Aquí en Core, digamos que tenemos todo lo que son los elementos básicos para armar circuitos, ¿vale? Los elementos básicos, miren, por ejemplo, voy a jalar un capacitor. Ahí está un capacitor. Y yo lo coloco aquí. Y me marca en verde todas estas líneas porque quiere decir que ya tienen alguna conexión, ¿vale? Este es el capacitor. Esta parte que está marcada en blanco es la parte negativa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a buscar, no sé, a lo mejor tiene un regulador. Aquí voy a buscar todo lo que tengo, todo lo que necesito. Voy a pulsar aquí en buscar. Va a activar todas las librerías para poder hacer la búsqueda. Y voy a buscar regulador. Mira, aquí está. Regulador de voltaje. Ah, es este. Regulador de voltaje. 5 volts. Pues este de acá. Este voltaje, regulador de voltaje. 7805 es el grande. Este es el que ocupo. Mira. Lo jalo y lo pongo aquí. Así de simple. ¿Qué otra cosa necesito, chicos? Chicos, los diodos. Muy bien. Los diodos. Vamos a buscar si tenemos ya el puente de diodos hecho. Dice... No, este no es un identificador de diodos. Paquete de diodos. Un diodo Shockley. Ese no me sirve. Un P1 1000K. Un rectificador estándar de 10 amperes. No, está muy grande. Aquí de la parte derecha ustedes van a encontrar que les da las indicaciones de qué es lo que ustedes están a punto de tomar. Dice un rectificador estándar de 10 amperes. Sirve tan grande. Es un SMD. Este es un rectificador estándar. El 1N4001. Este. Cuando ustedes no encuentren un puente de diodos y necesiten hacer un rectificador, utilicen el 1N4001. Así de fácil. 1N4001. Este es SMD y este es normal. Pero ¿cuántos ocupo? Díganme ustedes. ¿Cuántos diodos ocupo?
No. Analicen lo... ¿Eh? 4 diodos. Necesito 4 diodos. Entonces, jalo. Si no tengo el puente de diodos ya prefabricado, tengo que armar mi propio puente de diodos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a conectar. Ojo, aquí no puedo poner mi transformador, ¿están de acuerdo? Pero sí tengo transformadores. Transformador, vamos a ver. Vamos a ver, ya apareció. Ah, dice transformador. A ver, ¿será un transformador grande o un chiquito? Este es un transformador grande. No, no es como el que yo quiero. No me sirve. Este. Ah, este sí se parece. Vamos a ver cómo está compuesto por dentro. Así que este lo vamos a tener que sacar del, del ¿cómo se llama? Del protoboard, porque no, así no se puede conectar. Vale, vamos a empezar la conexión. Eh, de la salida de nuestro transformador tenemos el primario y el secundario. Vamos ahorita primero a empezar por el puente de diodos. Voy a acomodar así mis diodos. ¿Vale? Voy a acomodar así mis diodos. Ahí está. Le voy a dar espacio para que pueda conectar mis cables. Y en el protoboard, así como lo estoy haciendo yo, así lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Entonces voy a puentear aquí. Voy a puentear de aquí a aquí. Ahí está un cable, ¿vale? Y luego voy a puentear de aquí a aquí. Y luego voy a puentear de aquí a aquí. Y luego voy a puentear de aquí a aquí. ¿Por qué hice esto? Porque tengo que hacer mi puente de diodos. Y aquí acuérdense que estas líneas todas están unidas en toda esta línea. Por eso me las marca en verde, porque ahí ya hay conexión. Entonces, si yo puenteo de aquí a aquí, es como si conectara directamente el cable de aquí a aquí, ¿vale? Y lo mismo está pasando, estoy haciendo este puente acá a este lado. Entonces, esta salida de aquí es la negativa. Vean cómo está el diodo. Vean esta cintita blanca. Cuando ustedes tengan el diodo en su mano, si es que lo hacen por diodos, si no encuentran el puente rectificador ya armado, van a encontrar estos diodos y esta línea blanca les va a decir cuál es su polaridad. Y esta polaridad, esta salida de aquí va al negativo. Negativo. Este va al negativo. ¿A cuál es el negativo en mi capacitor? Este que tiene la línea blanca. Donde está la línea blanca es el negativo de mi capacitor. ¿Vale? Ahora, este de aquí, o toda esta línea, más bien dicho, toda esta línea de aquí va al positivo de mi capacitor. ¿Vale? Entonces voy a jalar una línea desde aquí hasta aquí donde me alinee con mi capacitor. Vean cuando jalo la línea se iluminan todos los que tienen esa misma conexión. Y miren, ahí está. Y al positivo de mi capacitor. Vean cuántas líneas hay iluminadas que nos indican que todas esas son una misma línea. Entonces yo conecto aquí y si yo quisiera conectar otro cable, ahora me va a iluminar toda esta línea de aquí y toda esta línea de acá porque es la misma conexión, miren. ¿Ya vieron? Entonces, ahora voy a tomar de este positivo hacia mi rectificador. Recuerden que es la entrada, la primera entrada. Así.
Ahí. Y el negativo, que es el que tengo acá, este negativo va a la del medio. Y esta es la salida que yo voy a tomar para mi LED. ¿Vale? Voy a buscar aquí una resistencia. Una resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Aquí están las resistencias. Tengo una resistencia de 220 ohms. Aquí la voy a poner. Ahí está mi resistencia. Entonces paso el positivo a mi resistencia. Ya está. Ahora quiero un LED. LED, LED, LED. Un diodo LED. Vamos a buscar un LED. Hijo, hay demasiados LEDs diferentes. Vamos a buscar un LED, vamos a buscar un LED. Este, está, un LED, un LED. Y yo lo voy a poner aquí. Conectado con mi resistencia, pero creo que lo conecté al revés. Entonces, girar en 180 grados. Mejor nada lo hubiera girado. Girar. Aquí está. Bueno, este es el negativo. Este lo voy a conectar al negativo. ¿Dónde está el negativo? ¿Se acuerdan dónde estaba el negativo? Es este, ¿no? Lo voy a conectar aquí. Negativo. Y este que viene de mi resistencia se lo voy a conectar al positivo. Eso es todo. Ahí ya está conectada mi fuente. Ahora nada más, esta parte de aquí, recuerden que este de aquí es la entrada de mi transformador, la que sea. Y esta es la otra entrada de mi transformador, la que sea. Esta es la entrada, el puente de diodos, mi capacitor. Aquí, ojo, aquí pueden poner uno, dos o tres capacitores si ustedes quieren, ¿eh? Los capacitores que ustedes necesitan para que obtengan un buen filtrado de la señal. Tienen su regulador, pueden poner este de 12, este de 5, uno de 12, uno de 9, o pueden poner más reguladores aquí. Obviamente la salida tiene que ser independiente para que tengan diferentes voltajes. Pueden tener 5, 9, 12, 15, así, para diferentes voltajes y diferentes aplicaciones. Y ya aquí yo puse este LED aquí con esta resistencia. Esta es una fuente muy, muy simple. Con esta resistencia la puse para que no se queme mi LED y para que yo tenga un indicador de que está funcionando mi fuente de alimentación, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Tómenle un screenshot, tómenle, no sé, lo que ustedes quieran para que vean cómo está armado en la protoboard, porque así como lo armé aquí, así se tiene que armar en su protoboard. ¿Alguien tiene alguna duda? Rápido mismo, hablen ahora o callen para siempre. ¿Seguros? Como que eso creo. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Electrónica. Ahí les va. Ahí les va el screenshot para que ya no estén batallando, ¿vale? Así como está conectado aquí, así me van a conectar su fuente, ¿vale? Entonces, creo que ya se nos va el tiempo, ya son casi las 9, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de que nos vayamos? Ya tienen prácticamente los últimos minutos. ¿Nadie? ¿La lista? ¿No se las pasó el ingeniero Eladio? Ah, sí, sí, se las mando, no se preocupen. Y sí, esto ya es lo que ya tienen que, esos cuatro elementos ya son de la primera práctica, digamos que la primera práctica ya formal que tienen que hacer, ¿vale?
Nada más aquí les voy a mencionar otras cositas. Este, obviamente aquí en lo que es FreeSync, ustedes pueden, digamos que simular. Yo aquí voy a poner un conector rápidamente, un conector como si yo pusiera un borne para, poner mis conexiones. Bueno, lo voy a utilizar así como está aquí. Este circuito, si yo me voy acá a esquemático, vean, me aparecen los símbolos. Este lo voy a quitar. Me aparecen los símbolos y lo único que tengo que hacer es darle orden a todo esto, ¿vale? Lo jalo aquí, lo jalo aquí, este diodo va hasta la salida, ¿ya? Y estos, los puedo acomodar aquí para que no se me revuelvan tanto, ¿vale? Ahí están mis diodos y eh, acá está mi capacitor, le puedo poner aquí girar 90 grados en sentido anti-horario, ¿vale? Aquí está. Y les voy a enseñar algo. Ya está todo esto seleccionado y le puedo dar auto root, ¿vale? Aquí dice auto root. Lo ruteamos y vean, ya me da el circuito hecho. Y lo conecté acá en el proto, ¿eh? En el protoboard. Y acá ya me da el esquemático, ¿vale? No crean que lo va a hacer al revés. De aquí para jalar hacia el esquemático no lo va a hacer. Pero sí lo hace del protoboard hacia su esquemático. Y hay algo todavía mejor. Tenemos esto que se llama PCB, que es donde nosotros vamos a poder fabricar nuestras propias plaquitas y poder eh, fabricar ya nuestros propios elementos si lo quisieran hacer para negocios, se puede, o sea, no hay ningún problema. Aquí está, ya está nuestro PCB listo y también le damos autoroot y listo. Ahora, aquí tenemos que seleccionar qué es una capa. Le damos autorrutear otra vez y nos va a elegir ambas capas, primera capa, una capa. Aquí nos los diseñó a dos capas, en un circuito a dos capas, pero si nosotros elegimos a una sola capa, nos los diseña en una sola capa. Ustedes exportan esto y pueden empezar a fabricar sus PCBs para circuitos ya prefabricados, ya hechos, bien, bien bonitos, ¿vale? En la parte de acá ustedes pueden generar códigos para simular Arduino y pues en general este programa está muy completo, pero viene limitado en el sentido de que no se puede simular este circuito que yo tengo aquí, o no como tal, ¿vale? Les va a generar muchos errores hasta que no tengan la versión de paga, ¿vale? En la versión de paga sí ya pueden hacer todo, pero en la versión gratuita no. Entonces aquí pueden generar sus códigos para Arduino, pueden incluso aquí donde está la protoboard, yo me voy a la parte donde dice Arduino, aquí Arduino, voy y jalo un Arduino, el que yo quiera, el Nano, el Arduino 1, eh, sin problema y lo va a detectar y lo va a echar a andar. Voy a, por ejemplo, Arduino Bluetooth, Arduino Nano, este es el Arduino Leonardo. De hecho, no trae el Arduino 1 porque es una versión beta, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo puedo jalar el Arduino Due, el Arduino Mega, el Arduino Nano. Aquí está mi Arduino. Lo jalo y puedo generar esas conexiones y me va a funcionar, ¿vale? Para que ustedes, si ustedes quisieran simular con esto, pero en la versión de paga, en la versión gratuita pueden hacer esto, simular cómo van a conectar sus circuitos para que los empiecen a utilizar, ¿vale? Entonces, ya, eh, última duda, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No?
Bien, ok, bueno, pues sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en esta clase. Nos vemos el día de mañana con su examen para fuentes de alimentación y todo lo que ya vimos en las clases anteriores. ¿Vale? Si están en YouTube, denle like y suscribir. Si están en Facebook, compartan. Si están en clase, pues pónganse a estudiar. ¿Vale? Cuídense mucho, descansen.